Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast y esta vez tenemos nuevamente de invitado al doctor José Manuel Martínez Manzano, quien es médico venezolano, graduado en la Universidad Central de Venezuela, con Research Fellow en Harvard Medical School, en el Departamento de Medicina, y Research Fellow en Medicina Pulmonar y Medicina Crítica en el Brigham and Women's Hospital de Boston. Y actualmente se desempeña, o está haciendo, mejor dicho, su residencia en medicina interna en el Einstein Medical Center de Filadelfia. Bienvenido nuevamente, José Manuel. Gracias, Alejandro. Un placer estar aquí contigo, como siempre. Bueno, hoy nos toca un tema interesante, una patología muy común, que es la hipertensión arterial. Y bueno, como siempre, pues comienzo con la pregunta de qué es la hipertensión arterial. Sí, bueno, la hipertensión arterial básicamente es la presión arterial elevada, ¿ok? Nosotros tenemos unos valores que probablemente vamos a hablar más adelante, pero cuando la presión está sobre ciertos valores, llamamos a eso hipertensión arterial. Hipertensión arterial es una enfermedad crónica y altamente prevalente en la comunidad en general. Ok, ¿y cuál es su incidencia? Mira, es importante clarificar términos entre incidencia y prevalencia, ¿ok? Ok, Usualmente incidencia son los nuevos casos diagnosticados de hipertensión arterial, mientras la prevalencia sería el número total de casos nuevos o existentes en la comunidad, ¿ok? Usualmente cuando se habla de enfermedades crónicas como la hipertensión, es difícil hablar de incidencia, pero se habla de prevalencia, ¿ok? Entonces la prevalencia es más del 40% en la población en general, ¿ok? Hay un poquito de cambio entre unos y otros, pero en general es un número aceptado. Más del 40% de la población en general son hipertensos. ok, o sea que la prevalencia es como cuán frecuente es la enfermedad. Sería, Exactamente. Es exactamente. decir, Entonces, ¿cuántas personas tienen la presión arterial elevada? exacto, de cada 10, 4 personas. Ajá, ¿y cuál es la tensión arterial normal? Lo que se supone que está definido pues por los médicos y a su vez por alguna organización que establece o un grupo de médicos se reúne y dice, bueno, esta es la tensión normal. De ahí hacia arriba hablamos de hipertensión. Sí, usualmente el número que, digamos, todo médico tiene en mente es el 120/80, ¿ok? Ese es el número, el objetivo de la presión arterial de un paciente es que esté por debajo de ese valor. Ok, y luego de ahí hay varios rangos, ¿verdad? De hipertensión. Exactamente. Eso básicamente, y eso cambia año a año. De hecho, era diferente cuando yo estaba estudiando medicina y cambió recientemente. Pero usualmente cuando los pacientes tienen la presión arterial entre 120 y 130, con la sistólica y la diastólica por debajo de 80, eso se llama como prehipertensión, ¿ok? Luego tienes el estadio 1, que es la presión arterial, la sistólica entre 130 y 140, o 139, y la diastólica entre 80 y 89. Y estadio 2 sería cuando tienes sistólica o diastólica por encima de 140 y 90. Ok, y sistólica, para aclararos, se llama la tensión alta, o sea, no hipertensión, sino la que se llama la presión alta y la presión baja. Pues. Es correcto, la Lo que, sistólica es el número alto, exactamente. y la diastólica es el número bajito. Ok. Ahora bien, cuando se habla de hipertensión, ¿cuántos tipos de hipertensión entonces de cuántos tipos de hipertensión se habla? Bueno, eso depende de cómo lo queramos clasificar, ¿no? Podemos clasificar la hipertensión en primaria y secundaria. Usualmente la primaria es la más común y es la que básicamente ocurre en personas con ciertos factores de riesgo, que podemos hablar más adelante. Y la secundaria ocurre como consecuencia de una patología sistémica, ¿ok? Por ejemplo, pacientes que tengan algún tipo de tumor, alguna enfermedad renal, o que utilizan algún tipo de medicamento que pueda causar hipertensión, ¿ok? También podemos definirla con respecto a la severidad, si es una emergencia hipertensiva o si es una urgencia hipertensiva. Y eso podemos hablar más adelante también, y también podemos hablar en los estadios que te expliqué anteriormente, prehipertensión, estadio 1, estadio 2. Ok. Y
digamos, para conocimiento de lo que ven el podcast o lo oyen, primaria quiere decir que no se conoce la causa. La secundaria es la que es debido a otra causa, ¿ok? Y la más frecuente es la primaria, ¿cierto, no? Es correcto. Ok. Y por supuesto, el término contrario es hipotensión, el opuesto. O sea, si la tensión está por debajo de esos valores o debajo de ciertos valores, ya entonces se habla de hipotensión. O sea, tensión baja, pero que no es el tema que hoy vamos a tratar. Ahora bien, cómo se mide la tensión arterial usualmente? Sí. Bueno, generalmente utilizamos un aparato que le llamamos en medicina esfingomanómetro y usualmente las personas le llaman tensiómetro. ¿Ok? Hay dos tipos, básicamente, está el tensiómetro, bueno, eso, digamos, las personas que, pues, la más común que es lo que utilizan las personas en la calle o lo que utiliza el médico cuando el paciente va a la consulta, pero también hay otros métodos un poquito más invasivos y más específicos para medir la presión arterial, pero eso ya es en terapia intensiva, ¿no? Sí, entonces es un aparato que se llama esfingomanómetro, básicamente, tiene un brazalete, tiene un pequeño, ¿cómo es que le llamamos a esto? Sí, tiene como una bombita, pues. La bombita, exacto. Y entonces básicamente la bombita infla el brazalete y por encima de cierto rango de presión arterial y luego pues básicamente uno va disminuyendo la presión sobre el brazalete y entonces obtenemos los valores de presión arterial sistólica y diastólica. Ok. Creo que lo importante del podcast para que la gente tenga en cuenta es que al momento de tomar la presión arterial es importante que el paciente esté, digamos, reposando por al menos 5 o 10 minutos. Técnicamente el paciente debería estar, también se puede tomar en diferentes posiciones, pero usualmente cuando tenemos al paciente en consultorio, que el paciente esté sentado, esté relajado, que no haya hecho ejercicio durante la última media hora, que el paciente no haya tomado café o algún medicamento que sabemos que puede aumentar la presión arterial. Este, eh, También, por ejemplo, si tenemos pacientes que sean con sobrepeso, pacientes obesos, tratar de utilizar el tamaño ideal del brazalete, que generalmente debería cubrir un 80% de la longitud del brazo, ni más ni menos. Y cierto, pues nada, tener en cuenta esos factores que pueden alterar la medición de la presión. Ok. Por supuesto, esa medición de la presión arterial que hacen los médicos o que hacíamos, se sigue haciendo, pero básicamente requería del estetoscopio, el médico ocultando, poniendo el estetoscopio debajo del manguito, pero actualmente hay métodos y la gente puede tomarse la tensión arterial en su casa porque hay tensiómetros que son digitales, ¿no? Es correcto. Exactamente, la que nos enseñaron a todos en medicina es tomarla con el estetoscopio. Algunas veces todavía lo podemos hacer en la consulta, pero la verdad es que los tensiómetros digitales bueno, son los que están a disposición ahorita, creo que en casi todos lados. Okay. Inclusive se usan en los hospitales y ya la gente los compra en la farmacia y los tiene y se puede chequear su tensión arterial eh, en su casa. Sí, es Ahora, correcto. ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para la tensión arterial? Para Mira, hipertensión. ujú. Hay muchos factores de riesgo, ¿ok? Por ejemplo, a medida que el paciente envejece, aumenta la prevalencia de la presión arterial, en pacientes afroamericanos o de raza negra, también en el sexo masculino, en pacientes que tengan historia familiar de pacientes hipertensos. La hipertensión no es una enfermedad monogénica, pero es poligénica, pero sí está asociada pues, a enfermedad familiar. Pacientes que tomen alcohol, que fumen cigarrillos, que utilicen drogas, este, pacientes obesos, todos esos son factores de riesgo para una persona desarrollar hipertensión arterial. La diabetes también, por supuesto, forma parte de esas enfermedades que aumentan el riesgo para hipertensión, ¿no es así? Correcto. Y el estrés, por ejemplo, que se habla mucho del estrés como factor de riesgo. Claro, claro, el estrés también es un factor importante para desarrollar hipertensión. Ok. Ahora, dijimos que había pues la hipertensión primaria, la secundaria que tú hablaste ya,
Ahora, ¿cuáles son los problemas de salud que están asociados con la hipertensión arterial? Sí, bueno, Porque no es solo el hecho de tener la tensión alta. ¿Qué trae como consecuencia eso? sí, ¿Por qué el médico tiene que bajar esas cifras tensionales? ¿Por qué? ¿Qué puede causar que yo tenga esas cifras tensionales elevadas? ¿Qué me puede dañar? sí. Entonces, lo importante o digamos lo que asusta de la presión, de la enfermedad, de la hipertensión arterial, es que usualmente, en la mayoría de los casos, es una enfermedad silente, ¿ok? Es una enfermedad que usualmente no causa síntomas, pero que a largo plazo trae como consecuencia daños a los órganos, a lo que nosotros llamamos órganos blancos, ¿ok? Y usualmente es el sistema cardiovascular, ¿ok? Afecta al corazón, afecta a los vasos sanguíneos en todos los órganos, ¿ok? Afecta a los vasos sanguíneos del cerebro y puede causar ACV, afecta a los vasos sanguíneos en los riñones y causa nefropatía hipertensiva, afecta, por supuesto, el corazón y trae como consecuencia, digamos, el desarrollo rápido de enfermedad arterial coronaria. Igual causa que el corazón aumente de tamaño porque tiene que vencer esa resistencia para poder hacer su trabajo, ¿no? Entonces, es una enfermedad multisistémica. Ok. Y diciendo además que puede afectar, además, puede producir disfunción sexual, trastornos cognitivos a la larga, con ese daño que se produce a nivel arterial, y producir lo que se llama la demencia vascular, o ser factor de riesgo para ella. Y cuando se une con otras patologías como la diabetes, bueno, ni hablar de que, digamos, las dos son factor de riesgo para las mismas enfermedades, ¿verdad? Correcto. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Ya hablaste de que lo más frecuente es que no haya síntomas. Sí. Y ¿Ya? eso es lo que yo siempre trato de decirle a mis pacientes. No esperes ningún síntoma para saber que tienes la presión alta o no. Creo que ese es el mayor fallo como médicos, que tratamos de decirle a las personas a veces, no, que cuando sientas este síntoma pendiente, tómate la presión. Una vez que el paciente tiene el diagnóstico de hipertensión arterial, tiene que, digamos, adherirse al medicamento o digamos, el régimen que el doctor plantee. Cuando el paciente tiene síntomas, lamentablemente no es bueno y significa que la presión arterial está descontrolada y ese no es el objetivo cuando tratamos la presión arterial. La verdad es que los síntomas que puede causar la hipertensión arterial son muy variados, ¿ok? Todo el mundo, todos los pacientes siempre tienen un síntoma diferente. Hay algunos que comúnmente se quejan de dolor de cabeza, hay algunos de estos pacientes que se quejan de mareos, se quejan de calorones. Hay otros pacientes que básicamente se pueden quejar también de dolor en el pecho o dificultad para respirar, que no pueden dormir bien de noche, muchísimas cosas. Pero, Ahora, vamos al diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la hipertensión arterial? ujú. No, lo importante del diagnóstico de la hipertensión arterial es que no nos podemos dejar llevar por una sola medición de la presión arterial elevada, ¿ok? Tiene que ser por lo menos dos mediciones de presión arterial elevada en diferentes ambientes, ¿ok? Es decir, técnicamente debería ser por lo menos una medición en el consultorio y también correlacionarlo con presión arterial elevada afuera del hospital, ¿ok? Pero sí, lo más importante es que no sea una sola medición, que sean por lo menos dos mediciones y constatar de que pues la presión arterial en verdad se mantenga elevada. Ahí algunas veces los médicos cuando vemos un paciente en la consulta y no estamos bien seguros de si el paciente tiene la presión elevada o no, hacemos algo que se llama, bueno, en Venezuela le decíamos monitoreo continuo de la presión arterial, el MAPA, ¿no? O monitoreo ¿Sí? ambulatorio de la presión arterial. Y le decíamos a un paciente que hiciera, digamos, básicamente en un blog, anotara su presión arterial en la mañana, su presión arterial en la tarde, por lo menos por una semana, y así veíamos la tendencia de las mediciones de presión arterial. Eso era súper útil. Ahora, actualmente hay dispositivos los cuales la persona puede monitorearse la tensión arterial, además del ritmo cardíaco con ciertos equipos,
pero se puede monitorear la presión arterial durante 24 horas y eso queda registrado. Es así. Es correcto. Ok. Y eso se lo puede poner el médico y lo tiene la persona puesto 24 horas y luego baja ese registro que queda grabado y ve la curva de la tensión arterial y el comportamiento durante el día, Es ¿no? correcto. Ahora, una vez que se hace el diagnóstico por la toma de la tensión arterial y si tiene síntomas o no el paciente, ¿qué otros exámenes deben hacer ustedes? Mira, usualmente cuando hacemos un diagnóstico por primera vez a un paciente con hipertensión arterial, quieres saber si eh, eh, evidentemente estás preocupado por el riesgo cardiovascular a largo plazo del paciente. Entonces también quieres saber si el paciente tiene algún otro factor de riesgo para desarrollar alto riesgo cardiovascular. Entonces y además quieres también examinar cómo están los órganos blancos a los que puede afectar la hipertensión arterial. Entonces, usualmente de rutina se pide por lo menos prueba de función renal, se hace un electrocardiograma para ver cómo está la actividad eléctrica del corazón, y básicamente también nos puede dejar saber cómo está la anatomía del corazón y si está dilatado o no. Usualmente también se pueden hacer exámenes, pruebas de orina, ver si el paciente tiene proteínas en la orina o no. Este, mm, También se hacen las pruebas de colesterol, triglicéridos, para ver si esos son otros factores de riesgo. Se hace usualmente se mide la glucosa en sangre o más recientemente usualmente medimos es la hemoglobina A1 glicosilada y eso también nos ayuda a hacer el diagnóstico de prediabetes o diabetes. Y pues todos esos son factores de riesgo que debemos considerar cuando hacemos el diagnóstico, ¿no?, de hipertensión arterial de primera vez. Ahora bien, volviendo un poco atrás, la hipertensión primaria versus secundaria, ¿cuál es la frecuencia de una y de otra? Sí. Mira, la hipertensión primaria es más del 90% de los casos, ¿ok? Incluso en los pacientes que nosotros pensamos que están en alto riesgo de tener hipertensión arterial secundaria, por ejemplo, que son en los pacientes jóvenes generalmente. Usualmente los pacientes digamos, paciente de 20 años o un paciente a lo mejor de 30 años con la presión arterial elevada, siempre tiene que prender digamos, la alarma de que algo más puede estar pasando. Sin embargo, en ese grupo etario, incluso la hipertensión arterial primaria sigue siendo la más frecuente. Entonces, eso implica que en todo paciente, o ¿qué hace que tú tomes la decisión de ir más allá con otros exámenes para saber sabiendo que es el 90 o más del 90%, cuándo se toma la decisión de decir, bueno, vamos a hacer esta batería de exámenes y estos estudios imagenológicos para ver si esta persona cae en ese 10% de hipertensión secundaria, en donde la hipertensión es curable, pues hay tratamiento y se cura, pues porque es secundaria. Y decir, bueno, no, es primaria, quiere decir es crónica y tiene que tener tratamiento para siempre. Sí, mira, varias circunstancias. Por ejemplo, cuando el paciente tiene signos o síntomas de esa patología, por ejemplo, es bastante poco común, pero hay un tumor que produce catecolaminas, que son básicamente hormonas que traen como consecuencia aumento de la presión arterial. Y ese tumor se llama feocromocitoma. Los pacientes típicos con feocromocitoma se caracterizan porque tienen esos episodios de hipertensión arterial y están relacionados a dolores de cabeza o sudoración profusa, y es episódico, que va y viene. Cuando tienes un paciente que, digamos, te reporta ese tipo de síntomas o cuando haces, por ejemplo, lo que estamos hablando, en las pruebas de sangre y de repente ves a lo mejor que el paciente tiene el potasio más alto de lo normal o más bajo de lo normal, o también te puede ayudar a pensar que a lo mejor tenga algún problema relacionado a un tumor productor de aldosterona, por ejemplo. Si el paciente también nos hace sospechar que el paciente tenga alguna etiología secundaria, cuando se presenta con una crisis hipertensiva también. Por ejemplo, el paciente no tiene diagnóstico de hipertensión arterial y de repente llega al hospital con una emergencia hipertensiva. Eso podemos hablar más adelante. Pero, digamos, un episodio de hipertensión arterial muy elevada con síntomas de la nada y no tenía el diagnóstico de hipertensión arterial, entonces, ¿qué pasa? Esos son como
algunos escenarios. Pero de rutina, un paciente con asintomático, con la presión arterial elevada, pero digamos que el diagnóstico se haga en la consulta, lo más común es que pensar en primaria. También puedes pensar en secundaria cuando el paciente, a pesar de estar tratado, o sea, tú tratas al paciente con una medicina, con dos medicinas, con tres medicinas y no mejora. ¿Ok? Entonces también esa es una situación en la cual puedes pensar en que hay algo más produciendo la hipertensión arterial. ¿Y en qué se basa el tratamiento para la hipertensión arterial? Sí, mira, lo más importante para que la gente sepa es que antes de tratarla, por supuesto, depende de la severidad, pero lo primero que tiene que hacerse es tratar de que el paciente cambie su estilo de vida, ¿ok? Es decir, ya dijimos que, por ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo, entonces que la persona pierda peso. Tratar, si el paciente toma alcohol, que deje de tomar alcohol. Si el paciente fuma cigarrillos, que deje de fumar cigarrillos. Si el paciente no hace ejercicio, es sedentario, que haga actividad física. ¿Ok? Todas esas intervenciones son muy importantes de abordar al momento de hacer diagnóstico de hipertensión arterial, antes de medicar al paciente, porque el paciente tiene que saber que la presión arterial está elevada porque hay ciertos factores de riesgo que están causando que esté elevada. Ok. Y si modificamos, quizás no necesiten tratamiento. Y si aún así sigue con la presión elevada, ¿en qué se basaría el tratamiento? Ujú. Si aún sigue con la presión elevada, el tratamiento se basa en medicamentos que Ok. básicamente causan, digamos, dilatan los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces permiten que disminuya la presión en ese sistema de tuberías en el cuerpo, pues, ¿ok? Usualmente, bueno, son llamados vasodilatadores. Hay varios tipos, hay tres que son de primera línea, que son los bloqueadores de canales de calcio, están los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, y otros que son los ARA2, que son los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Ok. Em, También hay otro de primera línea, pero que no es vasodilatador, pero sino el mecanismo de acción a través de, es un diurético. Un diurético es una pastilla que hace a la gente ir al baño, Ok. que solamente son los diuréticos como la hidroclorotiazida. ¿Y qué hay del consumo de sal? Sí, bueno, hay que recordar que la sal es un soluto que arrastra agua, ¿ok? Y básicamente la sal como arrastra agua, básicamente trae como consecuencia que el torrente sanguíneo aumente la cantidad de, digamos, de contenido dentro de los vasos sanguíneos. Eso trae como consecuencia que se eleve la presión arterial. Entonces, en los pacientes que tienen la presión arterial elevada, entre algunas otras intervenciones, se recomienda una dieta baja en sal. No tengo el número en la cabeza ahorita, pero creo que son menos de 2,4 gramos de sal al día o algo así. Y sobre todo que esté atento aquí en los Estados Unidos con la lectura de las etiquetas, porque en las etiquetas se pueden dar cuenta del contenido de sodio, ¿verdad? Que tiene cada producto procesado. Estamos hablando de productos procesados, alimentos procesados, y ahí tiene un rápido acercamiento del contenido de sal que tiene. ¿Ok? Y cuidado con el añadido de sal en la mesa que no debería hacerse. Es ¿Ok? correcto. Ahora bien, unas preguntas que la gente a veces tiene y se confunde. Se habla de hipertensión sistólica, o sea que solamente se eleva la cifra alta y la otra permanece normal. Sí. Se llama también hipertensión sistólica aislada. Ok, Y es cuando básicamente la presión arterial está elevada a predominio de la presión sistólica o la alta. Este, mm, y eso ocurre generalmente en las personas mayores, ¿ok? Y ocurre básicamente por el endurecimiento, digamos, de esa pared vascular que no permite que el vaso se dilate y por más que, básicamente, por más que a veces se trate y se den medicamentos, no responde a nada porque básicamente, bueno, ¿qué hacemos con eso, no? pero igualmente Si perdón, pero igualmente considerada hipertensión arterial. por supuesto, igual tiene que tratarse, pero Exactamente. como médicos tenemos que tener en cuenta que saber que si no responde el tratamiento es porque pues, fisiológicamente el vaso no nos va a ayudar mucho. Ajá.
dos conceptos que hay que son populares. La hipertensión nerviosa, o sea, la persona de repente está en una situación de estrés, se eleva la tensión, y típico, el paciente que va a tu consulta está nervioso, que es lo que se llama la hipertensión de consultorio o el síndrome de la bata blanca. ¿Eso es realmente hipertensión o simplemente hay que atribuir lo que está? No, no, él está nervioso, lo que tiene es que está nervioso y le subió la tensión arterial. Es correcto. Usualmente si sospechamos realmente que es hipertensión de bata blanca, no vamos a hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Tenemos que asegurarnos, como te dije al inicio, de que la presión arterial esté elevada también fuera del ámbito hospitalario. Entonces, por eso es que es importante también hacer las mediciones de presión arterial en casa, para asegurarnos que no sea solamente porque el paciente se puso nervioso cuando fue a la consulta, pero también este, en su entorno diario. Ok, ahora, a lo que habíamos quedado pendiente, que estábamos en deuda, qué es emergencia hipertensiva y qué es urgencia hipertensiva? Porque la tendencia es decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre emergencia y urgencia? Sí, y es bastante difícil, de hecho, de convencer a la gente a veces de que son cosas diferentes. La urgencia hipertensiva son cifras tensionales elevadas, y usualmente por encima, la sistólica por encima de 180 o la diastólica por encima de 120, podemos decir cualquier número, pero bueno, bastante elevada, pero que el paciente no tiene síntomas y no tiene daño a órgano blanco. ¿Ok? Eso es el típico paciente que a lo mejor va a la consulta y tiene la presión arterial en 200, 100, y el médico o el enfermero se preocupa porque el paciente tiene la presión muy elevada, pero el paciente no tiene síntomas. ¿Ok? El paciente no tiene daño a órgano blanco. Entonces, eso es una urgencia hipertensiva. Ese paciente no debe mandarse, por más que los números sean muy altos, ese paciente no debe mandarse a la emergencia. Ese paciente tiene que tratar con tratamiento oral. ¿Ok? Y bueno, quizás ser más, evidentemente, es un llamado de atención a aumentar las dosis de los medicamentos, digamos, añadir algún otro medicamento, ser un poquito más agresivos con el tratamiento o ver qué está pasando, ¿no? Pensar, como ya dije antes, en las causas secundarias de hipertensión arterial o qué está pasando ahí. Y la emergencia hipertensiva, si es una emergencia, el paciente sí tiene que ir al hospital. Es básicamente niveles de presión arterial elevados, no importa el rango, pero el paciente tiene síntomas. Es decir, un paciente tiene la presión arterial de 160 a 100, pero está confundido. A lo mejor está focalizado, tiene debilidad en un brazo, o el paciente tiene dolor de pecho con esa presión arterial. Eso es una emergencia hipertensiva. Ese paciente tiene que ir a la emergencia y tiene que ser admitido, y usualmente tiene que ser tratado con medicamentos endovenosos que permitan controlar la presión arterial de una manera, digamos, exacta. ¿Ok? Ok, ¿y qué es lo que se da a llamar hipertensión acelerada o maligna? Ese término, o sea, se ha dejado de usar, Ok, pero básicamente se utilizaba porque esos pacientes que tienen la presión arterial muy elevada, por encima usualmente de 180, 120, se caracterizaban porque tenían mal pronóstico. A corto plazo los pacientes se morían y se comparaba ese pronóstico por ejemplo, el pronóstico de pacientes con cáncer. Entonces, cuando el paciente iba a la oficina y se encontraba con esos síntomas, decían que tenía básicamente esa hipertensión arterial maligna o acelerada, porque básicamente se iba a morir dentro de poco por el mal pronóstico. Usualmente o clásicamente la hipertensión arterial maligna está caracterizada porque el paciente también tiene hallazgo al examen físico. Usualmente cuando el doctor hace un fondo de ojo puede ver que hay edema de mácula o hay papiledema, que es básicamente algo que nos concierne a todos como médicos, porque sabemos que está ahí relacionado al aumento de la presión endocraniana y algo está pasando, pues allí. Pero el término se ha dejado de utilizar y ahora se utiliza más el término de emergencia o urgencia hipertensiva. ok. Y el tratamiento, por supuesto, es para toda la vida. Es correcto. El diagnóstico es para toda la vida, entonces por eso es que hablábamos antes de que con esta enfermedad se habla más de prevalencia que de incidencia, porque una vez que tienes el diagnóstico ya básicamente pasa a ese lote de personas que tienen hipertensión arterial. Y es una de esas enfermedades que, digamos, es curioso porque
Es una de esas enfermedades que la prevalencia no disminuye, sino que va aumentando a la medida del tiempo. A pesar de que hay nuevos tratamientos y que podemos mantenerla controlada y todo, y es por eso mismo, ¿no? Porque una vez que hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial, es un diagnóstico de por vida. Entonces, a pesar de que tú cures al paciente o lo estés tratando con medicamentos, el paciente sigue en ese lote de personas con la presión arterial elevada. Entonces, son esas enfermedades que la prevalencia nunca decrece, sino siempre va a aumentar. Digamos que la hipertensión hay que ser claro cuando uno habla con su paciente y decirle que es como una enfermedad como la diabetes, el VIH o como ciertos tipos de cáncer que no tiene cura, es incurable, pero es controlable. Puede llevar una buena, puede tener una buena expectativa de vida, una buena calidad de vida, siempre y cuando se controle. Ese es el mensaje importante que le queremos dar tanto José Manuel como mi persona, de que no abandonen los medicamentos, la medicación para la hipertensión arterial, porque además de eso, el abandonar ciertos medicamentos pueden traer peores consecuencias, ¿verdad? No solo por abandonarla y que la tensión eleve, sino que el abandonarlo súbitamente trae consecuencias con ciertos medicamentos. ¿Es así? Es correcto. Ok. Entonces, el otro es terapias alternativas. Por ejemplo, meditación, yoga, acupuntura, digitopuntura, etcétera. Tienen algunas infusiones. ¿Qué utilidad tienen este tipo de tratamiento alternativo? Sí, mira, usualmente lo que pasa es que bueno, en el mundo de la medicina en general y sobre todo aquí en Estados Unidos cuando practicamos, uno practica la medicina basada en la evidencia, ¿ok? Ok. Entonces, usualmente no recomendamos a los pacientes, digamos, tratamientos que no sabemos que haya evidencia digamos, en estudios bien realizados de que mejoren digamos, el pronóstico de esos pacientes, pero usualmente lo que uno dice es, mientras uno vea como médico que eso no hace daño, usualmente no nos negamos a que los pacientes hagan ese tipo de actividades, ¿ok? Y más si son actividades de yoga, meditación y cosas que disminuyan el estrés del paciente, pues eso es súper bueno. Ok. Ahora bien, ¿con qué frecuencia se asocia la hipertensión con diabetes y con dislipidemia? Sí, mira, usualmente es bastante común, hasta 25% de los pacientes tienen ambas, ¿ok? Tienen 25% de pacientes con hipertensión arterial también tienen diabetes y hasta 20% de pacientes con hipertensión arterial tienen dislipidemia, ¿ok? Entonces, básicamente uno de 4 o uno de 5 pacientes hipertensos tienen esas dos comorbilidades. Entonces, algo importante tener en cuenta en el momento de hacer hipertensión arterial, algo que debemos hacer screening al momento de tener al paciente en el consultorio. Ahora, ya que estamos hablando de eso, entonces, ¿qué es el síndrome? Unas palabras, unas cuantas palabras, porque eso ya puede ser hasta motivo de un podcast. ¿Qué es el síndrome hipermetabólico? Mira, el síndrome hipermetabólico son un conjunto de, digamos, de características clínicas que están, digamos, relacionadas al desarrollo a corto y mediano plazo de dos cosas, de diabetes y de enfermedad cardiovascular, ¿ok? O cerebrovascular. Básicamente son algunas características clínicas que el paciente tiene que tener, algunos son laboratorios, algunos son características clínicas del paciente per se, como por ejemplo la circunferencia de la cintura o que los pacientes tengan los triglicéridos elevados o el colesterol HDL, que le decimos el colesterol bueno, lo tenga disminuido, cuando el paciente tiene hipertensión arterial y cuando el paciente tiene resistencia, bueno, tiene la glucosa alterada en ayunos, que es como la prediabetes, ¿ok? Sin Esto, embargo, perdón, sin embargo, digamos, es una patología en la cual si interviene el médico y logra controlar, puede incluso ese paciente dejar de usar medicación para la hipertensión arterial en ese caso. es correcto, entonces por eso es que hacía énfasis al principio que antes de tratar al paciente, siempre tenemos que tratar de modificar factores de riesgo. Entonces, modificar, digamos, tratar de que el paciente pierda peso, que cambie su dieta, que haga ejercicio y todo este tipo de cosas. ¿Cuál es el pronóstico y de qué depende el pronóstico en esta enfermedad? Mira, el pronóstico depende de que también controlaste la enfermedad, ¿ok? Entonces, por eso es importante que
una vez que se haga el diagnóstico de hipertensión arterial, que el paciente, digamos, cumpla su tratamiento a pesar de no tener síntomas. ¿Ok? Este, es una enfermedad, como dijimos, crónica y tratable, y el paciente que cumple con el tratamiento tiene un buen pronóstico. ¿Ok? Pero el paciente que no cumple tratamiento o el paciente que no cambia su estilo de vida y cree que por simplemente tomar la pastilla, pues es todo y no hace cambios en su estilo de vida, no disminuye los factores de riesgo para tener enfermedad cardiovascular a corto, mediano o largo plazo, pues lamentablemente va, digamos, caminando sin saber hasta ese punto en el cual algo pasa. Ok, ahora fíjate, yo fui donde la consulta del doctor José Manuel Martínez, me hizo el diagnóstico de hipertensión, me mandó un primer tratamiento, me mandó 2 medicamentos, me voy a mi casa, me dice que me controle la tensión arterial y después no voy más a la consulta. Dejo de ir a la consulta. Es necesario que esos pacientes sigan yendo de manera, no frecuente, digamos, sino cada cierto tiempo, porque a veces es necesario, o esos pacientes necesitan que tú ajustes la dosis de los medicamentos y a veces añadir un nuevo medicamento si no está dando resultado el tratamiento. Es correcto. Es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad dinámica, ¿ok? Ok. Cambia a lo largo del tiempo. Entonces, y los medicamentos que utilizamos para tratarla también pueden traer efectos secundarios, ¿ok? Paciente, por ejemplo, que toma diuréticos, tenemos que estar pendiente de cómo están los riñones, tenemos que estar pendiente de cómo están sus electrolitos también. Un paciente que tome medicamentos, digamos, estos IECAS o los ARA2 también traen como consecuencia, pueden traer como consecuencia insuficiencia renal o también trastornos electrolíticos. Entonces, en los pacientes que están empezando el tratamiento, digamos, el chequeo es un poquito más exhaustivo, para ver cómo responde al tratamiento, qué tal está todo, pero una vez que tienen el diagnóstico, digamos, más establecido y el médico se asegura de que esté respondiendo adecuadamente al medicamento, quizás los chequeos sean un poquito más esporádicos, pero de igual manera es una enfermedad dinámica, crónica, pero dinámica, que hay que monitorear en el tiempo. Igual hay que seguir monitoreando aquellos factores de riesgo sobreañadidos que si el paciente bien no los tiene o los tiene cuando hace el diagnóstico, quizás a lo largo del tiempo los desarrolle. Entonces, y hay que tratarlos, ¿ok? Lo que quiere decir que tiene que estar en contacto con su médico y estar continuo, o sea, de manera, según el tiempo que determine el médico, ir a la consulta, pero no abandonar pues la consulta ni perderse de la consulta, como dice uno, sino estar ahí pues siempre haciéndose su chequeo, asegurándose de que los medicamentos están, como dice, actuando y que no hay otros factores añadiéndose a eso. Ahora bien, ya que hablaste de efectos secundarios, por ejemplo, todos los medicamentos antihipertensivos tienen efectos secundarios y ustedes, por supuesto, le advierten de los más importantes al paciente cuando le están indicando algunos de ellos. Por ejemplo, por citar algunos de ellos y unos de los que son más famosos, cuando están tomando tratamiento antihipertensivo y a su vez el paciente decide o quiere tomar porque tiene problemas de disfunción sexual, ¿verdad? Y quiere tomar medicamentos como, por ejemplo, el famoso Viagra, pues. Sí. Entonces, ¿qué hay de eso? Mira, el Viagra es un vasodilatador, ¿ok? Y tiene un mecanismo de acción específico. Cuando el Viagra o ese tipo de medicamentos vasodilatadores, sildenafil, digamos, se añade o se usa al mismo tiempo que otro vasodilatador, usualmente, los más conocidos son los nitratos. El paciente tiene riesgo de desarrollar hipotensión, ¿ok? Hipotensión severa. Entonces, es peligroso combinar los dos medicamentos al mismo tiempo, y por eso es importante que cada vez que el paciente quiere tomar por ejemplo, ese tipo de medicamentos para difusión eléctrica, se asegure de que el medicamento que esté utilizando para la hipertensión arterial no esté contraindicado mientras esté en tratamiento para eso, con ese, cuando vaya a utilizar el sildenafil. Y hay medicamentos que no se pueden dejar definitivamente de tomar por cuenta propia. Es correcto.
Usualmente no se recomienda pues, que el paciente deje de tomar ninguno de medicamento de la presión arterial, sino que sea el médico el que lo prescriba. Sí se pueden quitar medicamentos si el paciente, como dijimos, digamos, hace sus cambios en estilo de vida, en verdad pone de su parte, pierde peso, hace ejercicio, come sano. Este, Evidentemente, o si es diabético y tratas la diabetes adecuadamente, todas esas cosas, digamos, son beneficiosas porque trae como consecuencia que quizás, o sea, que disminuyan las dosis de los medicamentos que el paciente necesite, quizás a lo mejor no necesita tomar, si estaba tomando dos medicamentos, a lo mejor solo necesite uno solo, si hace esos cambios, pero es un proceso dinámico y tiene que ser el médico que tome la decisión. Es una enfermedad que se puede prevenir. Es una enfermedad que se puede prevenir. Lastimosamente, usualmente empezamos a hacer prevención cuando diagnosticamos la enfermedad, hacemos la prevención secundaria, ¿ok? Que es una vez que ya tienes el diagnóstico y estás evitando que ocurran las consecuencias, que es lo que estábamos hablando ahorita, la enfermedad cardiovascular, los infartos, los ACV, la demencia, todo ese tipo de cosas. Pero sí se puede prevenir y entonces estaríamos hablando de algo que se llama prevención primaria. Este, y es importante entonces por eso que los pacientes o que la población en general sepa que este, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo son factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial. Entonces sí, por eso básicamente el médico debe hacer énfasis no, solo no solamente en las personas que tienen hipertensión, pero también en aquellas personas sanas, pero que vemos que tienen esos factores de riesgo para ser hipertensas, en que hagan cambios en su estilo de vida para que básicamente podamos prevenir el desarrollo de hipertensión arterial. Perfecto. Y una última palabra, una última pregunta, unas pocas palabras sobre la hipertensión inducida por el embarazo, y la hipertensión gestacional. O sea, la hipertensión gestacional y la hipertensión inducida por el embarazo. Sí, mira, usualmente cuando o el paciente se presenta a la consulta o las pacientes embarazadas con hipertensión arterial, siempre es un síntoma de alarma. ¿Ok? Usualmente, fisiológicamente, la mujer embarazada es hipotensa, tiene la presión baja. Así que siempre que la paciente tenga la presión alta es algo que hay que tomar en cuenta y hay que, digamos, tratar. Hay varios tipos de hipertensión arterial en el embarazo y creo que lo más importante de tener en cuenta acá es el momento en el cual se haga el diagnóstico. Si se hace el diagnóstico antes de la semana 20, usualmente hablamos de hipertensión arterial crónica y cuando se hace el diagnóstico después de la semana 20, se habla de hipertensión arterial gestacional. Eh, Después de la semana 20, también se puede desarrollar digamos, lo que todo el mundo teme, que es un tipo de hipertensión arterial en el embarazo que se llama preeclampsia, que es una hipertensión, un tipo de hipertensión arterial severo y que tiene muchas complicaciones, y caracterizado por daño, básicamente, proteína en la orina, proteinuria pues daño a órganos blancos y es bien temida porque el paciente puede desarrollar convulsiones y ya no sería preeclampsia sino eclampsia. Pero sí, depende del momento al que se haga el diagnóstico de hipertensión arterial, lo llamamos crónica, gestacional o preeclampsia, dependiendo también si tiene esos síntomas de alarma. Ok, y el haber tenido la mujer embarazada o durante el embarazo esa hipertensión gestacional y que por supuesto desaparece después del embarazo, ya eso establece en ella, hace un factor de riesgo para que esa persona debe mantener, esa mujer debe mantenerse alerta porque pudiera ser o es más, tiene más riesgo a presentar luego, más adelante, hipertensión arterial. Es correcto. Entonces, cuando el diagnóstico se hace durante el embarazo, no significa que la paciente siga siendo hipertensa luego de terminar el embarazo, pero es un factor de riesgo para la paciente ser hipertensa. La pone en un grupo de alto riesgo para ser hipertensa y para desarrollar hipertensión en el embarazo subsecuente también.
Ok. Y como estamos en época de COVID, no podía faltar la pregunta de que las personas con hipertensión arterial caen dentro del grupo de personas en riesgo para desarrollar COVID más complicado que aquellas que no son hipertensas. Es correcto, sí. Hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo para desarrollar COVID severo. Ok. Bueno, no me queda más que agradecerte, José Manuel, por tu tiempo y haber aceptado la nueva invitación y por supuesto que has invitado para otra nueva entrega de Medicina y algo más podcast. No, muchísimas gracias, Alejandro. Muy agradecido.